Gusto en saludarlos. Qué alegría podernos reencontrar para continuar con este curso sobre el libro del Apocalipsis, el cual hemos titulado El triunfo del Cordero de Dios. Hoy hacemos nuestra sesión número 5. Estamos estudiando las 7 cartas del Apocalipsis, capítulos 2 y 3. En la sesión anterior vimos la introducción a estas 7 cartas y también estudiamos la primera carta, que fue la iglesia de Éfeso. Solamente para recordar lo que estábamos diciendo anteriormente, estas 7 cartas representan 7 periodos de la historia de la iglesia. Y en la iglesia de Éfeso, o la primera carta que se da a la iglesia de Éfeso, nos va a describir la primera época de la historia de la iglesia, que corresponde a ese tiempo glorioso cuando la iglesia estuvo bajo la dirección de los apóstoles del Señor Jesucristo y la primera generación de creyentes que fueron los discípulos de los apóstoles, y tanto los apóstoles como sus discípulos pudieron esparcir la palabra de Dios literalmente por todo el imperio romano. El apóstol Pablo fue uno de ellos que llevó por todo lugar la palabra de Dios. Hoy en nuestra sesión vamos a estudiar las siguientes 2 cartas, la carta a la iglesia de Esmirna y la carta a la iglesia de Pérgamo. Le voy dando un cuadro general de lo que vamos a estudiar. Luego de ese periodo precioso donde se pudo proclamar la palabra de Dios en todo lugar, vino una época en la historia de la iglesia cuando el enemigo de Dios, o sea, Satanás, pudo levantar una serie de persecuciones contra la iglesia del Señor Jesucristo. Eso justamente es lo que corresponde al periodo de la iglesia de Esmirna. Persecuciones, sufrimientos, la iglesia fue martirizada, la iglesia tuvo que vivir de una forma clandestina, aunque hubieron periodos de tranquilidad muy relativa, pero en términos generales la iglesia estuvo sufriendo durante ese largo periodo. Pero aquí viene la estrategia de Satanás. Satanás, al ver que de esta manera, cuando aún hubieron persecuciones, no pudo derrotar a la iglesia. La iglesia no se detuvo en la predicación del evangelio. Entonces Satanás cambió de estrategia, cambió de planes, y cuando se inicia el periodo de Pérgamo, ya no va a perseguir a la iglesia, sino que ahora el Estado que antes perseguía a la iglesia va a declarar que la iglesia es la religión oficial. Y desde ahí se inicia una larga relación entre la iglesia y el Estado, que hasta el día de hoy se le denomina el periodo constantiniano, donde Constantino, el principal promotor de todo esto, pudo unir a la iglesia con el Estado. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a estudiar en esta sesión en cuanto a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Usted tiene sus apuntes, sus notas, y vamos a comenzar en este momento nuestro estudio. Entonces, segunda carta, el mensaje a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículos 8 al 11 del Apocalipsis. A esta iglesia nosotros la denominamos la iglesia rica, fiel y perseguida. Primeramente vamos a ver la dedicatoria que el Señor le da a esta iglesia al comienzo del versículo número 8. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, primeramente estudiemos un poquito sobre el contexto en el cual se encontraba esta iglesia, para que podamos entender algunos detalles. Primeramente, la ciudad de Esmirna era una ciudad rica, con un abundante comercio. También el nombre Esmirna significa mirra, en referencia a la belleza de la ciudad, que era considerada el adorno de Asia. Es decir, era una ciudad sumamente hermosa, era una ciudad sumamente con muchas riquezas en las calles. En las calles tenía muchas estatuas, muchos adornos. En sus plazas o en sus parques, como querramos decirle, habían adornos muy fastuosos. Se podía ver la abundancia de riqueza en esta ciudad de Esmirna. Pero esta iglesia local, la iglesia de Esmirna, tiene 2 rasgos muy característicos. Primer rasgo: Esmirna era una iglesia sufriente. Recordemos que la mirra
se usaba para untar el cuerpo de las personas fallecidas. De modo que al hablar de Esmirna estamos hablando de muerte. Esta iglesia era una iglesia que estaba experimentando una serie de sufrimientos que vamos a estar detallando y que se va a convertir en un paralelo o un ejemplo de los sufrimientos futuros que la iglesia experimentaría durante esa época que corresponde a Esmirna, pero aún hoy en día muchas iglesias en muchos lugares siguen sufriendo al igual que la iglesia de Esmirna. Otro rasgo de esta iglesia es que mientras que la ciudad de Esmirna era materialmente rica, pero espiritualmente pobre, la iglesia cristiana en Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. O sea, todo lo contrario a la ciudad. Mientras la ciudad gozaba de riqueza material, pero espiritualmente eran pobres, esta iglesia era todo lo contrario. Era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. Aquí podemos nosotros recordar a las iglesias de la región de Macedonia, que se va a mencionar en otras partes del Nuevo Testamento. Las iglesias de Macedonia eran tres iglesias que encontramos nosotros: la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Ahora, según lo que se nos relata y según lo que se nos va a dar los detalles, en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5 especialmente, el apóstol Pablo va a reconocer que aún estas iglesias de Macedonia, siendo pobres materialmente, dieron de su profunda pobreza con generosidad para la obra de Dios. Entonces, esto quiere decir que nuestro dar no puede ni debe de estar limitado a lo que nosotros tenemos de dinero, sino que el dar solamente se limita por la generosidad del corazón de la persona que da con amor a la obra del Señor. En este versículo número 1 que estamos leyendo, este primer versículo, en el versículo 8 que estamos viendo, se menciona al ángel de la iglesia. Entonces, posiblemente el ángel de la iglesia aquí sea Policarpo, quien fue el amigo personal y discípulo del apóstol Juan. Este Policarpo muy posiblemente era el pastor de esta iglesia de Esmirna. Policarpo fue un hombre que aprendió la palabra de Dios directamente de Juan, y él sirvió al Señor durante muchos años, hasta que más o menos en el año 156 fue llevado a Roma, y él fue ahí procesado por su fe en Cristo y fue ajusticiado por no negar su fe en Cristo Jesús. Así que posiblemente el pastor de esta iglesia era Policarpo, discípulo del apóstol Juan. En la segunda parte del versículo 8 vamos a encontrar la descripción del Señor, porque el Señor se va a presentar de una manera apropiada a esta iglesia para dar ánimo a quienes estaban bajo amenaza de sufrimiento y muerte. Recuerde lo que hemos mencionado al inicio de estas 7 cartas en la sesión anterior, que para cada iglesia el Señor se va a presentar de una manera diferente, haciendo referencia a la forma en que se reveló en la visión del capítulo 1 a Juan. El Señor Jesucristo, sabiendo las necesidades particulares de cada iglesia, se le presenta de una forma distinta, de una forma única. Es algo así como cuando nosotros leemos las Escrituras. De acuerdo a la necesidad espiritual que tenemos en ese momento, leemos pasajes como en el libro de los Salmos: Jehová es mi pastor. O como dice en el libro de Jeremías: Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Y así andamos buscando pasajes que nos presentan un aspecto de la persona de Dios para fortalecer nuestras vidas. Lo mismo va a ocurrir acá. El Señor, buscando ayudar a cada iglesia o reprender a cada iglesia, y hermanos, se va a presentar de una forma diferente. Aquí se va a presentar primeramente como el eterno soberano, porque le va a decir que Él es el primero y el postrero. Ojo, muy importante, el Señor va introduciendo el tema
de la muerte, porque a continuación, en segundo lugar, se va a presentar como el vencedor de la muerte, porque les va a decir que Él es el que estuvo muerto y vivió. Ahora, ¿por qué le va a tocar este tema a la iglesia de Esmirna? Porque la iglesia de Esmirna era una iglesia sufriente, era una iglesia que estaba ya padeciendo persecución y era una iglesia que el Señor sabía que iba a padecer más persecuciones. Entonces, en ese contexto de padecimiento, de muerte, el Señor les tiene que dar un aliento diciéndoles que Él es el que estuvo muerto y vivió. En una palabra, yo soy el vencedor de la muerte. La aprobación. En el versículo número 9 vamos a encontrar que el Señor se va a presentar ante esta iglesia dándoles 4 felicitaciones. Los va a felicitar, va a reconocer algo muy bueno en esta iglesia y va a reconocer 4 aspectos sobresalientes de esta congregación local. Primero, su trabajo a favor del reino de Dios, porque les va a decir, yo conozco tus obras. Las obras que esta iglesia hacía, el trabajo de esta iglesia que hacía era para poder llevar adelante el reino de Dios. A pesar de la persecución, esta iglesia realizó 3 cosas para expandir el reino de Dios. Número 1, se establecieron iglesias en diferentes partes del mundo. Eso es cierto. Durante esta época de Esmirna, el evangelio siguió corriendo. La palabra de Dios no se detuvo. Segundo, se hicieron abundantes manuscritos de las Sagradas Escrituras. Hay que recordar que en aquel entonces aún no tenían el beneficio que tenemos en nuestra época de la imprenta y mucho menos del trabajo digital. Así que todo trabajo que se hacía de algún libro tenía que ser manuscrito, es decir, una copia hecha a mano, a puño. Se agarraba la tinta, se agarraba el rollo donde se comenzaba a escribir y era un trabajo que tomaba tiempo, pero así se hacía. Y en la época de Esmirna se pudo hacer muchos manuscritos de la palabra de Dios para que sean llevados por todo lugar. Pero todavía era muy difícil que cada iglesia contara con una Biblia completa, con los 66 libros. Era muy difícil que lo tuvieran. Así que a veces en algunas iglesias se desconocía, por ejemplo, cómo había sido la creación del mundo, porque no tenían el libro del Génesis. O algunas iglesias, por ejemplo, no sabían nada sobre el libro del profeta Daniel. Y así, entonces cada iglesia andaba viviendo espiritualmente con lo poco de las escrituras que tenía, pero hacían la obra de Dios. Lo tercero, que en esta época se tradujo las escrituras a diferentes idiomas. Cuando uno toma un libro donde se informa sobre la traducción de la Biblia a diferentes idiomas, en cómo se fue haciendo en las épocas, ve que durante este periodo de Esmirna, la palabra de Dios se puso en otros idiomas. Permítame mencionar solamente 2 de estas traducciones antiguas de las Escrituras durante este periodo. Tenemos en esta época, en los años 100 y tantos, la traducción de la palabra de Dios al idioma latín, lo que se llamaba en aquel entonces la Ítala, una traducción de la palabra de Dios al latín antiguo, que posteriormente la Iglesia Católica sacó su propia versión, o quizás mejor dicho, su propia perversión de la palabra de Dios, y pudo sacar lo que se llama la Vulgata Latina de Jerónimo. Pero la Ítala fue una traducción muy buena que se usó durante siglos para predicar la palabra de Dios. Luego tenemos de ese mismo periodo otra traducción que es la Peshita, una traducción de la palabra de Dios al idioma siriaco. Esta palabra de Dios, esta traducción, hermanos míos, fue una traducción excelente, que al igual que la Ítala, sirvió durante siglos para que se pueda estar predicando la palabra de Dios a diferentes lugares. El problema viene de que aquí en nuestro contexto, hoy en día, se habla o se vende una Biblia llamada Peshita.
Pero hay un problema, que esta peshita que se vende hoy en día aquí no es exactamente la misma peshita de la que estamos hablando del siglo segundo de la era cristiana. Es otra peshita. Así que hay que tener cuidado, porque el sistema que nos domina, el sistema antidios, muchas veces han sacado traducciones con el mismo nombre, pero no es la traducción que se hace referencia. Lo segundo que el Señor va a felicitar a esta iglesia es por sus sufrimientos, por causa de Él, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación. Las tribulaciones en la vida de los creyentes tienen 5 propósitos y rápidamente los vamos a mencionar. Primero, hacer que buenos cristianos sean mejores. ¿Eso es cierto? El Señor quiere que usted y yo, cada día, en medio de las crisis que nos agobian, podamos ser mejores. Cada día hay que ser mejores en Cristo Jesús. Segundo propósito, disciplinar a cristianos. Eso es muy cierto. El Señor a nosotros, sus hijos y a sus hijas, nos disciplina. Y qué hermoso es cuando el Señor nos disciplina. No hermoso porque hemos pecado, sino hermoso porque a mí en lo personal me hace saber que soy su hijo, porque solamente Dios disciplina a sus hijos nada más y a sus hijas también. Así que si usted cometió un error, si usted cometió un pecado, si usted le falló a Dios, humíllese, pero también esté lista a recibir la disciplina de parte de Dios en su vida. Lo tercero, para que podamos manifestar el poder guardador y la gracia de Dios. Eso es también muy cierto. La única manera que un creyente puede manifestar el poder de Dios en su vida es cuando Dios nos va a disciplinar, Dios nos va a probar, para que así pueda fluir de nosotros ese poder espiritual de parte de Dios. Lo cuarto es dar al cristiano la oportunidad de tener comunión en los sufrimientos de Cristo, como Pablo en Colosenses 1:24, donde él habla de que él lleve en su cuerpo las marcas de Cristo, los sufrimientos de Cristo. Hermano, qué gozo es cuando usted y yo sufrimos por causa del Señor. Estamos padeciendo lo mismo que el Señor padeció. Hermano, lo que nosotros padecemos ahora es lo mismo que el Señor padeció también en su momento. En quinto y último lugar, los sufrimientos, las tribulaciones son para que podamos derrotar a Satanás. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo pasamos las tribulaciones confiando en Dios, Satanás es humillado, Satanás es derrotado, Satanás es hecho a un lado. Usted recuerde a Job. Job pudo derrotar a Satanás. Así es el creyente en Cristo Jesús, que confía en su Señor, puede derrotar también a Satanás. Lo tercero, que estamos viendo la tercera felicitación que el Señor le va a dar a esta iglesia de Esmirna, por su humildad, porque el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero ojo lo que le dice ahí entre paréntesis en el versículo. Le dice, tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Oh, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, ¿eh? Y de eso vamos a hablar en un momentito, ¿sí? Bueno, primeramente, los cristianos de Esmirna eran pobres materialmente debido al menosprecio de la gente hacia el cristianismo. ¿Cómo es eso? No quiere decir de que si un creyente es pobre es por causa de terceros, no es eso. Sino que lo que ocurre es que en ese contexto de la época, los creyentes eran menospreciados por las autoridades romanas y de esa manera no podían trabajar. Les cuento. En el contexto del Imperio Romano, todo ciudadano tenía que demostrar su sumisión al emperador mediante sacrificios al emperador y a los dioses. El que no llevaba a cabo estos sacrificios era enviado a la cárcel o no se le daba un documento para que pudiera trabajar. Se le declaraba ateo. Imagínense, para nosotros los cristianos es algo totalmente increíble, ¿no? Que a un cristiano que cree en Dios, que cree en Jesucristo, se le declare ateo.
pero así era en aquel entonces. La persona que no adoraba al emperador, la persona que no adoraba a los dioses de Roma, era declarado ateo. Entonces no se le permitía que en la sociedad pudiera trabajar, no se le permitía tener un negocio, no se le permitía nada. Entonces la persona sencillamente entraba en pobreza y quedaba así hecho a un lado, era relegado a un lado, hasta que por la misericordia de Dios podía obtener algunos recursos para sobrevivir. Pero esto había llevado que la iglesia de Esmirna llegara materialmente a una pobreza. La riqueza del creyente es fundamentalmente espiritual, porque hay que recordar que el Señor a esta iglesia le está diciendo, yo conozco tu pobreza, le dice, pero tú eres rico, le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos, porque el Señor está reconociendo que aun cuando esta iglesia de Esmirna materialmente era pobre, espiritualmente era rica. Los seres humanos miden la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que una persona posee. Eso es cierto en nuestra sociedad. La gente ve cómo es tu casa, qué tipo de ropa tienes, qué calzado utilizas, qué marca de ropa, ¿verdad? Qué marca de calzado. Entonces dicen, esta persona tiene dinero, es rico, es rica. Pero para Dios no es así. Dios así no traza la riqueza. Dios así no mide la riqueza. Dios no dice si somos ricos por la marca de la ropa o la marca de zapatos que utilizamos. Así no es para Dios. El criterio divino es diferente. Se puede ser rico materialmente y pobre delante de Dios, pero también se puede ser pobre en la tierra y rico respecto al cielo. El ideal divino es hacer riquezas en los cielos, tal como el Señor Jesucristo le enseñó en el Sermón del Monte, capítulo número 6, versículos 19 al 21. Aquí podemos hacer un contraste de Esmirna con la Odisea. ¿Qué ocurre con la Odisea? Bueno, primeramente, en este versículo número 9, capítulo 2, versículo 9, el Señor le dice a Esmirna así, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna. O sea, eres pobre, pero eres rico. Ahora, ¿qué le dice el Señor a la Odisea? Capítulo 3, versículos 17 y 18, dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, terrible situación, ¿verdad? Esta iglesia se creía rica, pero el Señor le dice, entre otras cosas, tú eres un pobre, eres un desventurado. Esta iglesia se creía rica porque materialmente eran ricos, pero espiritualmente eran pobres. Y para el Señor lo más importante no es la riqueza material, sino lo espiritual. Es por eso el Señor le dice, tú eres un desventurado, miserable, eres un pobre, le dice. Y el consejo divino en el versículo 18 es, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque si compras oro vas a ser rico, le dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el Señor le está reprendiendo a la iglesia de Laodicea, porque ellos se habían llenado de orgullo. Sin embargo, esta iglesia de Esmirna era una iglesia humilde, pobre materialmente. Ahora, no hablemos más de Esmirna, no hablemos más de Laodicea, porque cuando lleguemos ahí vamos a ahondar en el asunto, ¿sí? Pero sigamos con nuestro estudio y vemos ahí que en nuestras notas dice, la primera bienaventuranza de Mateo 5:3, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobreza en espíritu, lo que busca Dios. Un mandato divino, ser ricos en lo espiritual.
tal como el apóstol Pablo lo va a tratar en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18, donde dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. No hay nada de malo con ser una persona rica, con dinero. El problema es que los ricos muchas veces dejan la esperanza en Dios y centran su esperanza en los bienes materiales. Y a eso es lo que el Señor está dirigiendo su enseñanza. No hay que confiar en los bienes materiales, hay que confiar en Dios. No hay que ser solo rico en el dinero, hay que ser rico, dice, en buenas obras. Hay que ser dadivosos, hay que ser generosos. Y qué bueno cuando lo somos para el prójimo y para la obra de Dios. En cuarto lugar, la cuarta felicitación que el Señor dirige a esta iglesia de Esmirna es su defensa de la sana doctrina. Porque esta iglesia, dentro del contexto en que se encontraba, permaneció firme ante la falsa doctrina. El versículo número 9 que estamos estudiando, capítulo 2, versículo número 9, la última parte dice que el Señor conoce también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los judíos que no aceptan la fe en Jesucristo ya no son judíos verdaderos. Interesante, ¿no? Parece un juego de palabras, pero es lo que la Biblia enseña. Los judíos que no aceptan la fe en Jesucristo ya no son judíos verdaderos. Porque en la epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29, el apóstol Pablo dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahí está la enseñanza paulina de que el Señor Jesucristo nos dice claramente a través de Pablo de que para que uno sea realmente parte del pueblo de Dios, tiene que experimentar el nuevo nacimiento, lo que aquí está llamando una circuncisión espiritual. Sacar aquello que cubre nuestro corazón, tanto hombre y mujer, necesitamos experimentar esto en nuestras vidas. Los que no son judíos por nacimiento, pero pretenden guardar la ley del Antiguo Testamento, no son judíos verdaderos. ¿Por qué lo decimos eso? Porque siempre han habido grupos de personas que enseñan que hay que guardar la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Pero, según Pablo en Romanos capítulo número 7, no estamos sujetos a la ley de Moisés, porque el creyente, al estar en Cristo, ha muerto a la ley. La ley ya no tiene ninguna acción sobre el creyente porque hemos muerto en Cristo. Entonces, no estamos obligados a guardar la ley del Antiguo Testamento. Cualquier iglesia que predique otro evangelio que no sea el de Jesucristo es una sinagoga de Satanás, sin importar cómo se llame esa iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí en este versículo número 9, que aquellos que dicen que son judíos, pero no lo son, dice, son sinagoga de Satanás. Es un lugar donde no se enseña la palabra de Dios, sino que se enseña cualquier cosa menos la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo advirtió a la iglesia cuando le escribió la carta a los Gálatas sobre lo peligroso que es mezclar la enseñanza de la gracia con la enseñanza de la ley. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, en el versículo número 10 vamos a encontrar la exhortación que el Señor dirige a la iglesia de Esmirna.
Versículo número 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí hay 4 exhortaciones que el Señor le da a esta iglesia. La primera, a no tener temor de los inminentes sufrimientos que les sobrevendrían, porque se venían los sufrimientos para esta iglesia, pero el Señor le anima a esta iglesia. Segundo ánimo, segunda exhortación, a soportar la persecución, porque es obra de Satanás. Porque aquí en este versículo se habla de 10 días. Y esos 10 días nosotros creemos que se refiere a las 10 persecuciones que sufrió la iglesia durante el Imperio Romano. Más o menos desde el año 60 hasta el año 305 después de Cristo. Producto de estas 10 persecuciones siempre se ha hablado de que más o menos murieron unos 5 millones de cristianos. En sus materiales y también en la pantalla les estamos colocando un cuadro de las 10 persecuciones que sufrió la iglesia. Ahí usted tiene la lista de las 10 persecuciones, tiene los nombres de los emperadores, los años en que estos emperadores gobernaron y también dentro de los cuales se llevó a cabo las persecuciones. Y en algunos de estos casos, en algunas de las persecuciones hemos colocado los principales acontecimientos. Pero le quiero decir que si usted desea tener más detalles sobre los sufrimientos que la iglesia ha tenido a lo largo de su historia, este libro que les presento acá, el libro de los mártires de John Foxe, es un libro que se comenzó a escribir en el siglo XVI y se ha estado escribiendo durante varios siglos. Le han estado añadiendo más información. Pero este libro va a describir con bastante detalles cómo la iglesia del Señor ha sufrido a través de los siglos diversas persecuciones en todo lugar. Este libro se lo recomiendo para que usted, si gusta, pueda conseguir una copia y pueda leer y así estar informado, informada sobre cómo ha sufrido la iglesia del Señor. Pero también el Señor va a exhortar, va a animar a esta iglesia a percibir la mano divina en todo esto. Porque dice, para que seáis probados, dice este versículo número 10. Y así es, el Señor le da a esta iglesia los sufrimientos, le da tribulación para que ellos puedan ser probados. Porque usted recuerda lo que decíamos hace un rato, justamente los sufrimientos tienen ese propósito de probarnos, para que podamos sacar lo mejor de nosotros y podamos demostrar nuestro crecimiento espiritual. La cuarta exhortación, el cuarto aliento que el Señor le da a esta iglesia es a continuar siendo fieles para recibir la corona de la vida. Este es el galardón que el Señor dará a los creyentes que padecen martirio. Nuestra corona la pondremos a los pies del Señor Jesucristo. Porque en el libro del Apocalipsis, capítulo número 4, versículo número 10, se nos dice que cuando estemos en adoración celestial, vamos a colocar ante los pies del Cordero nuestras coronas, ante los pies de Dios nuestras coronas. Y todas las coronas que los creyentes podamos recibir allá en el cielo, luego que estemos en el tribunal de Cristo, las vamos a poner en señal de adoración al único que las merece, Dios, el Cordero. A Él le vamos a poner nuestras coronas. En el versículo número 11 vamos a encontrar la promesa al vencedor. El versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este versículo 11 de por sí es una confirmación de nuestra eterna salvación. Estamos seguros en Dios. El mejor lugar para estar en este universo es en las manos de Dios, porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano del Padre. Estamos seguros en la mano de Cristo.
Ese es el mejor lugar para estar en este universo, es en las manos de Cristo, en las manos del Padre. La vigencia del mensaje a Esmirna. Todavía, hoy en día, en el siglo XXI, hay iglesias que están sufriendo persecución por causa de Cristo. Usted puede investigar un poco y ver. Hay lugares donde la iglesia del Señor sufre persecución. Está sufriendo persecución hoy en día. Hay iglesias que son leales a Cristo en medio de su estrechez económica. Hay iglesias hoy en día que a pesar de que no tienen bienes materiales, están esforzándose por hacer la obra de Dios, al estilo de Esmirna. Y necesitamos orar, necesitamos alentar a esas iglesias para que sigan adelante a pesar de sus limitaciones materiales. Ahora veamos la tercera carta de las 7 cartas que estamos estudiando. La tercera carta es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17, y esta iglesia es la que denominamos la iglesia tolerante. Esta iglesia va a ser totalmente distinta a la iglesia de Esmirna. Vamos a mencionar por qué, ¿sí? Primero, en el versículo 12 vamos a ver el destinatario. Al comienzo del versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad grande y próspera. Era una metrópolis. Así que era una iglesia muy grande donde mucha gente llegaba y esto traía prosperidad material. En segundo lugar, en Pérgamo tuvo una gran biblioteca. Se especializaron en esta ciudad en la fabricación de papel para los libros. De ahí a este papel que fabricaban se le llamó pergaminos, porque era de Pérgamo, pergaminos. Y así que en esta ciudad se fabricaba mucho papel y tenían una gran biblioteca. Los de Pérgamo eran notablemente religiosos. Ellos, como eran griegos, eran adoradores de Zeus y Esculapio, el dios serpiente de la medicina. Eran abundantes las peregrinaciones religiosas. Mucha religiosidad había en Pérgamo. Pérgamo, su nombre significa matrimonio. ¿Qué tal nombre, verdad? Matrimonio. Y tiene una connotación, tiene un sentido espiritual para lo que estamos estudiando. Primero, matrimonio en el sentido de que la iglesia en esta época se unió con el mundo. La iglesia se casó con el mundo. Y eso fue lo que ocurrió cuando la iglesia fue reconocida como religión oficial por el gobierno romano. La iglesia se unió con el mundo. En segundo lugar, esto indica el inicio de la unión del Estado con la iglesia desde Constantino en el año 311. Pero esta unión se hizo oficial o efectiva, digámoslo, unos años después, cuando en el año 325 de nuestra era, Constantino mismo convocó al famoso concilio de Nicea. Ahí se formalizó, se llevó a cabo finalmente la unión de la iglesia con el Estado romano. La iglesia se unió con la falsa doctrina. Este fue un problema en este periodo y es un problema hasta hoy en día, lo cual vamos a mencionar. En el versículo número 12, la segunda parte, se nos va a presentar la descripción que el Señor, cómo se presenta esta iglesia. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Cristo se pone en plan de batalla para luchar contra los nicolaitas y los seguidores de Balaam. De los nicolaitas ya hemos hablado anteriormente. Una secta secreta solamente para iniciados, gente que hablaba mucho del conocimiento, de la gnosis. Los nicolaitas, también un grupo que luego con el tiempo quisieron controlar a la iglesia, formaron lo que vendría a ser luego el clero. La doctrina, los seguidores de Balaam,
se refiere a ese Balaam que aparece en el libro de Números, que lo contrataron para maldecir al pueblo de Dios por dinero. Balaam se caracteriza en la Biblia por ser un profeta que puso su servicio como profeta a expensas del pago, del dinero, del metal, del billete. Así que este hombre dio todo lo que tenía, lo que Dios le había dado, lo vendió por dinero. Y esa es una de las características de Balaam. También Balaam se le reconoce por ser el promotor del pecado dentro de la iglesia del Señor, la inmoralidad dentro de la iglesia del Señor. El versículo número 13 nos va a hablar sobre el reconocimiento que el Señor va a ver en esta iglesia. Aún a pesar de todo, en esta iglesia había algo bueno y el Señor le va a dar a esta iglesia 3 alabanzas en el versículo número 13. Primera alabanza: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo, la ciudad, era la morada de Satanás y el lugar de su trono. Por tanto, las personas eran totalmente paganas e idólatras y por lo tanto fanáticas. El Señor les alaba porque vivían en medio de un lugar sumamente peligroso y eran valientes. Oh, hermanos, eso es como cuando a algunas iglesias les toca vivir, desarrollarse en un pueblo, en una ciudad donde hay mucho paganismo, mucha inmoralidad, mucha brujería, por ejemplo. Hay iglesias que están así en algunos pueblos, en algunas ciudades. Y esas iglesias, el Señor, como esta iglesia, reconoce: ustedes son valientes porque están ahí en un lugar donde hay mucha oposición demoníaca. Segunda cosa que el Señor reconoce de bueno en esta iglesia, le dice: pero retienes mi nombre, a pesar de las persecuciones y fuerte oposición, era una iglesia fiel al Señor. O sea, seguían adelante, querían adorar a Dios todavía a pesar de todo. Y lo tercero que el Señor alaba en esta iglesia es: y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia, a pesar de que se había desatado la persecución, ellos no habían negado la fe en el Señor. El valor de esta iglesia fue su fe puesta a prueba en los días de la persecución. Recordemos que nuestra fe siempre será probada en cualquier momento y de cualquier manera. Es como lo que nos está tocando vivir desde hace ya un año, o poco más de un año. Una pandemia a nivel global. Nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo golpeada, y el Señor así lo hace en nuestras vidas. Versículos 14 y 15 vamos a encontrar la acusación. Este es el problema que el Señor va a encontrar en esta iglesia. Y es por eso que en los versículos 14 y 15 el Señor las va a acusar fuertemente a esta iglesia, a las personas de esta congregación. En el versículo número 14 vamos a encontrar que esta era una iglesia tolerante a la mundanalidad. La doctrina de Balaam, algo de eso estábamos mencionando, la doctrina de Balaam. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ojo, esta iglesia, lo hemos visto hace un rato, eran fieles, pero nosotros decimos acá: no es suficiente ser fieles a la sana doctrina. No es suficiente con decir yo guardo una sana doctrina. No es suficiente soportar las persecuciones. Algo muy necesario es andar en santidad. Esto es vivir la sana doctrina. Si usted cree que porque usted guarda sana doctrina o porque usted sufre persecuciones, usted cree que ya hizo todo, no. Necesitamos vivir en santidad cada día de nuestras vidas. Necesitamos que esa doctrina se torne una realidad, una práctica en nuestras vidas. Lo segundo que el Señor va a acusar a esta iglesia en el versículo número 15
Es que era una iglesia tolerante de la mala doctrina, la doctrina de los nicolaitas. En el versículo número 15 dice así: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Aquí también aprendemos otro principio espiritual muy valioso, la separación doctrinal. Hay 3 separaciones bíblicas muy necesarias en nuestra vida: separación del mundo, separación del pecado y separación de la mala doctrina. Como personas y como iglesias necesitamos practicar estas 3 separaciones: separación del mundo, separación del pecado y separación de la mala doctrina. Pero siempre en esta iglesia de Pérgamo, y hoy en día también, algunas prácticas que se introdujeron poco a poco en la iglesia. Aquí mencionamos algunas nada más. Por ejemplo, a los presbíteros, o sea, a los ancianos de la iglesia, se les comenzó a llamar sacerdotes por primera vez en tiempos de Luciano, un líder de aquel entonces, en el segundo siglo. La misa sacerdotal fue instituida por Cipriano en el tercer siglo. Luego tenemos oraciones por los muertos en el año 300. La señal de la cruz en el año 300. Velas de cera en los cultos, 320. Veneración de ángeles santos muertos y uso de imágenes en el año 375. Misa como rito diario en el año 394. Comienzo de la exaltación de María, el término Madre de Dios, aplicado a ella por primera vez por el Concilio de Éfeso en el año 431. Usted puede ver en esta pequeña lista de que poco a poco se fueron introduciendo algunas falsas doctrinas en la iglesia en el periodo de Pérgamo. Es que así ocurre cuando nosotros toleramos la falsa doctrina. Esta se va introduciendo poco a poco en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hay que estar alertas, hay que estar vigilantes. Es por eso que en el versículo 16 el Señor le da una exhortación a esta iglesia. Le dice, por tanto, arrepiéntete. Es una invitación a cambiar de mentalidad y de conducta. Es un pedido para que rechacen la mundanalidad de Balaam y la mala doctrina que hace un momento hemos estado mencionando también nosotros, de los nicolaitas. El Señor le dice, rechacen la mala doctrina, rechacen estas cosas. En el versículo 16, la segunda parte, encontramos la advertencia. El Señor le va a decir a ellos, pues si no, vendré a ti pronto, como un padre que viene para disciplinar a sus hijos. Y qué hermoso. Otra vez decimos, cuando viene la disciplina de parte de Dios a sus hijos. Porque el Señor busca que podamos arreglar nuestras vidas. Lo segundo que el Señor advierte a esta iglesia, que Él peleará contra ellos con espada de mi boca. Es decir, el Señor derramará sus juicios contenidos en su palabra contra los falsos maestros. O sea, si tú como iglesia no rechazas la falsa doctrina, lo voy a tener que hacer yo directamente por medio de juicios. Y ojo, cuando el Señor derrama sus juicios, no solamente cae sobre los falsos maestros, sino también afecta a los creyentes también. El versículo 17 finalmente encontramos la promesa a esta iglesia. El versículo número 17, leo, dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, aquí encontramos 3 cosas, por decirlo así, que se le dará. El Señor le promete dar al creyente que sale victorioso de este periodo de Pérgamo. Lo primero que se le dará a comer del maná escondido, que es señal de sustento espiritual en Cristo. Cristo es el maná que descendió del cielo
Así se nos presentó Él cuando vino a esta tierra. Él dijo que era el maná que descendió del cielo y que está escondido del mundo. Es decir, el mundo, por su sabiduría, no lo puede conocer a Cristo. Es una invitación para abstenerse de comer lo que este mundo nos ofrece. El mundo nos ofrece muchas cosas. No las aceptemos. Aceptemos solamente a Cristo, porque Él es el maná espiritual que necesitamos. Él es el alimento espiritual que necesitamos. Solo Cristo y nada más que Cristo. Lo segundo que se le dará al creyente que sale como vencedor en este periodo de Pérgamo, se le dará una piedrecita blanca, señal de privilegio y favor especial. Esto trae a la memoria que antiguamente a los invitados a un banquete se le daba el pedazo de una piedrecita para que puedan ingresar. Hay que recordar que en aquellos tiempos no es como hoy en día que se dan invitaciones impresas. Bueno, hoy en día inclusive ya se ha dejado hasta dar invitaciones impresas, es todo virtual, ¿verdad? Le llega la invitación a usted muchas veces y va a un lugar donde hay una X reunión y usted presenta su celular donde está la invitación y solamente lo leen nada más lo que está ahí y se acabó, y usted entra. En aquellos tiempos, la persona para ingresar a una reunión que se le había invitado, se le daba una piedrecita blanca, una forma especial, ¿no? Y eso lo presentaba a la entrada, para que pueda entrar. Esa era una señal de privilegio, era una señal de favor especial que estaba recibiendo por parte del dueño de la casa esa persona. Lo tercero que se le promete dársele al creyente que sale vencedor en el periodo de Pérgamo, se le dará un nombre nuevo, señal de intimidad y afecto tierno. El Señor pone un nombre en las Escrituras a sus ovejas. El Señor le pone nombre aún a las estrellas. Es impresionante el saber que el Señor nos pondrá un nombre nuevo, un nuevo nombre. No solamente somos nuevas criaturas, sino nuevo nombre. El Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, para ahondar la intimidad con sus discípulos, Él les puso a ellos nuevos nombres. Por ejemplo, le dijo, tú eres Simón, pero ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Cefas o Pedro, que significan piedra. Y así fue el Señor, al menos en los evangelios no está registrado de todos, pero al menos a varios de sus discípulos les cambió el nombre. De esa manera se hablaba de una intimidad, de una relación no solamente ya formal, sino más honda entre el maestro y el discípulo. Así que el Señor nos va a cambiar de nombre para demostrar así esa relación honda. Es como en la familia. En la familia muchas veces nuestro nombre no nos lo dice, sino se produce una contracción de nuestro nombre, nos dicen otra palabra, que es un nombre familiar nada más. Así va a ser. En el cielo, en la familia de Dios, tendremos otro nombre por toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Esta iglesia de Esmirna nos enseña a ser fieles en las persecuciones y en la pobreza. Esta iglesia de Pérgamo, una iglesia que lamentablemente se une con el mundo, pero el Señor promete, si tú eres vencedor, tú vas a estar conmigo, tú vas a tener una relación íntima conmigo. Así que le animamos a usted, creyente, hijo de Dios, hija de Dios, siga adelante en medio de las peores situaciones que se nos puedan presentar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.